Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. La 18ª cumbre del G20 ha concluido en Nueva Delhi. Bajo el lema Una tierra, una familia, un futuro, las principales economías del grupo han adoptado un consenso en el que destacan los esfuerzos para acelerar el crecimiento económico mundial y han ampliado la condición de miembro permanente de la Unión Africana. En esta edición de Mirada Económica vamos a resumir los logros alcanzados en la cumbre de este año. El señor Qi Zhongchen, profesor titular de la Facultad de Lenguas y Culturas Europeas e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang, ha compartido con nosotros sus valoraciones acerca de las señales que ha transmitido la cumbre del G20 de este año. Según el profesor Qi, se refleja cada vez con mayor claridad la importancia de una comunidad con un futuro compartido y el ascenso acelerado del sur global se ha convertido en una nueva tendencia a nivel mundial. Escuchemos sus opiniones. La cumbre del Grupo 20, celebrada en Nueva Delhi, nos presentó tres señales a menudo. Una es que la humanidad se está convirtiendo cada vez más en una comunidad con un futuro compartido. El tema de esta cumbre es una misma tierra, un mismo hogar, un mismo futuro. Esto es muy coherente con el concepto de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, propuesto por el presidente chino Xi Jinping. El primer ministro chino, Li Qiang, aclaró la posición de China en su discurso en la primera etapa de la cumbre y enfatizó una vez más la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Él señaló que, especialmente en los últimos años, el mundo en el que vivimos ha experimentado grandes cambios bajo la influencia combinada de los cambios del siglo y la pandemia del siglo. La revelación más importante que nos trae estos cambios es que la humanidad comparte bienes y males. Frente a grandes crisis y desafíos comunes, nadie puede estar solo. Solo la unidad y la cooperación son el camino correcto en el mundo. China hizo un llamado en la cumbre a que todos los países deben respetarse unos a otros, buscar puntos en común, reservando las diferencias, coexistir pacíficamente y trabajar juntos para responder a los desafíos globales y crear conjuntamente un futuro mejor. La declaración adoptada por la cumbre también refleja este espíritu. Independientemente de las diferencias políticas en las condiciones nacionales y los sistemas políticos de los Estados miembros del Grupo 20. En segundo lugar, el ascenso acelerado del sur global se ha convertido en una nueva tendencia. En esta cumbre, los miembros del Grupo 20 llegaron a un acuerdo para invitar a la Unión Africana a convertirse en miembro formal, lo que se considera un logro importante de esta cumbre, que demuestra que el sur global ha acelerado su ascenso y se ha convertido en una nueva tendencia en el escenario internacional. En la actualidad, con los cambios en el equilibrio del poder internacional y el creciente número de desafíos globales, la representación y las voces de los países en desarrollo se vienen aumentando en la gobernanza global. En la 15ª reunión de líderes de BRICS, celebrada en agosto de este año, se invitó a Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a unirse al mecanismo de cooperación de los BRICS, lograda la ampliación de su membresía. Esto refleja la voluntad general de los países en desarrollo y refleja la tendencia histórica de ascenso del sur global. La participación de la Unión Africana en el Grupo 20 refleja sin duda, una vez más, esta tendencia histórica. En tercer lugar, el Grupo 20 ha demostrado unidad a pesar de superar las diferencias. Antes de la cumbre de Nueva Delhi, mucha gente pensaba que esta cumbre podría ser la más complicada
y que la declaración de la cumbre tal vez no se adoptara por primera vez, especialmente en el contexto del conflicto Rusia-Ucrania, las discrepancias entre los países sobre este asunto y, en una palabra, no es fácil de superarlo. Sin embargo, al final adoptó una declaración que demuestra la unidad del Grupo 20. El nacimiento de esta declaración de Nueva Delhi envió una señal una vez más muy clara al mundo exterior. Solo uniéndonos y superando las diferencias podremos afrontar verdaderamente a los desafíos. Como enfatizó el presidente brasileño Lula, no estamos interesados en la división, necesitamos paz y la cooperación, no conflicto. También esto fue la postura firme de muchos países basada en sus propios intereses globales, lo que impidió que los países occidentales intentaran una vez más teucranizar toda la agenda de la cumbre, lo que de otro modo socavaría las discusiones sobre tareas urgentes para los países en desarrollo. En la actualidad, la recuperación económica mundial es lenta, la sombra de los conflictos geopolíticos persiste, las relaciones entre los principales países son sutiles y complejas, y la motivación para la cooperación es insuficiente. En esta situación grave y difícil, el mundo exterior espera que la declaración de Nueva Delhi refleje el espíritu del multilateralismo, unidad y cooperación como la mejor manera de afrontar esta crisis actual. Bueno, para conversar sobre este mismo tema, a continuación enlazamos con la doctora Peng Jianrong, Sofía Peng, profesora e investigadora del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste de China. Hola Sofía, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Es un gran honor y alegría para mí poder participar a esta entrevista. Bueno, en su opinión, ¿qué representa el G20 hoy y qué papel desempeña este mecanismo en la gobernanza económica mundial? El G20 es un foro importante para la cooperación económica internacional, realizando debates sobre cuestiones económicas y financieras globales y haciendo importantes contribuciones para promover la recuperación económica mundial y la reforma del sistema financiero internacional. El G20 incluye a las principales economías del mundo. Los miembros del G20 representan alrededor del 85% del PIB mundial, más del 75% del comercio mundial y alrededor de 2/3 de la población mundial. De modo que su influencia es grande y de amplio alcance. Creo que los papeles que desempeña el mecanismo del G20 en la gobernanza económica mundial se reflejan en 3 partes. En primer lugar, trata de la cooperación en materia económica. Los Estados miembros del G20 están comprometidos a coordinar políticas económicas, evitar el unilateralismo y el proteccionismo y promover conjuntamente la estabilidad y el desarrollo sostenible de la economía global. En segundo lugar, tiene el papel de responder a los desafíos globales, específicamente durante la crisis financiera y la recesión económica global. El G20 jugó un papel importante para mantener la estabilidad del sistema financiero global y favorecer la recuperación económica. En tercer lugar, sirve para promover la agenda económica global. En el marco del G20, los Estados miembros participan en el diálogo y la cooperación sobre cuestiones económicas globales, incluida la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la energía, el cambio climático, la economía digital y otros campos. Esto ayuda a
proporcionar objetivos comunes y direcciones de acción para la gobernanza económica global. Bueno, el mundo está globalizado. Según las respuestas de nuestros invitados, el G20 tiene la responsabilidad de estimular la economía global y el desarrollo de cada miembro. A continuación, hacemos un enlace con María Sangüesa, corresponsal europea del periódico latinoamericano El Ciudadano y especialista en China. Hola María, ¿podría compartir con nosotros sus opiniones acerca de la relevancia del multilateralismo en la economía y el comercio a nivel mundial? El comercio internacional en intercambio a nivel global no es una elección. El mundo está globalizado, es decir, que las economías dependen del mercado internacional, de la infraestructura, del intercambio, de las cadenas de chain of supply, de las cadenas de intercambio. Y en este contexto, el G20, que intentó posicionarse como un organismo que facilitase este intercambio, sobre todo entre el norte y el sur global, no ha sido capaz de reconocer lo más urgente, que es que el mundo globalizado, para proseguir con este intercambio económico, necesita urgentemente una transición pacífica, de ser posible, hacia intercambios en otra moneda que no sea el dólar, porque hoy día las economías se ven tremendamente perjudicadas por la inestabilidad del dólar y por la crisis económica que tiene relación intrínseca con el dólar como la moneda estándar. Sabemos que las transiciones monetarias en la historia de la humanidad siempre han venido asociadas con grandes guerras. Y en este sentido el G20, que lo ha reconocido también así en sus actas y en otras reuniones, sabe que esta transición al dólar es urgente, pero hasta la fecha no ha sido capaz de presentar ninguna propuesta coherente para que esta transición se produzca de manera pacífica. Sin una transición post-dólar, la mayoría de las economías del mundo no solamente no van a encontrar en el G20 a un referente, sino que se van a seguir viendo perjudicadas por una crisis económica que parece no acabar. Bueno, muchas gracias María por sus respuestas. Según María, la desdolarización es muy necesaria y urgente para la construcción de un nuevo orden comercial internacional. Y sobre la importancia del comercio multilateral y cómo promoverlo entre los miembros del G20, el profesor Qi Zhongchen comentó de la siguiente manera. En primer lugar, el comercio multilateral se refiere principalmente a las reglas y mecanismos comerciales internacionales liderados por la Organización Mundial de Comercio. Tiene un significado muy positivo en la promoción del desarrollo de la economía global, al reducir los aranceles, reducir las barreras comerciales y estandarizar las prácticas comerciales, y el sistema de comercio multilateral ha contribuido a la liberalización del comercio mundial y la integración económica. En segundo lugar, un sistema comercial multilateral puede ayudar a promover la balanza comercial y la competencia leal. Las normas comerciales multilaterales garantizan que los países disfruten de igualdad de tratos y derechos en el comercio, y proporciona una plataforma justa que permite a los países participantes competir a través de normas comerciales más abiertas y transparentes y evitar conflictos y disputas comerciales. El comercio multilateral también puede ayudar a resolver los problemas comerciales que enfrentan los países en desarrollo. Estos países en desarrollo suelen tener problemas como desequilibrios comerciales, barreras comerciales y brechas tecnológicas. El sistema de comercio multilateral brinda un trato especial y diferenciados a ellos, permitiéndoles integrarse rápidamente al sistema de comercio global. En cuarto lugar, el comercio multilateral también puede ayudar a promover una cooperación global beneficiosa para todos los participantes. Ante el desafío de la globalización y aumento del proteccionismo, el sistema de comercio multilateral se ha convertido en una plataforma importante para que los países respondan conjuntamente a los desafíos. Por los motivos mencionados anteriormente,
el comercio multilateral es una buena medicina o medida para resolver los actuales problemas económicos internacionales. Según las predicciones originarias de los organismos internacionales, una vez pasada la pandemia de COVID-19, a medida que se acelere el flujo de factores de producción, se espera que se promueva la recuperación. Sin embargo, la realidad no es así. Nos enfrentamos a más dificultades, tales como la inflación elevada, las turbulencias financieras, el efecto sifón causado por el endurecimiento de las políticas monetarias de los países desarrollados, problemas de deudas y en los países en desarrollo, etc. Entonces, que algunos países adoptan proteccionismo e introducen medidas discriminatorias e interferido con la cooperación internacional. Detrás de estas cuestiones también podemos ver las luchas políticas o los conflictos de intereses políticos. Actualmente, el mundo enfrenta el desafío de una creciente discrepancia y todos los sectores sociales y los países enfrentan una falta de consenso sobre la cooperación. Para superar estos obstáculos, se ha acordado que para practicar el multilateralismo y mejorar la gobernanza global, los miembros países del Grupo 20 deben salvaguardar firmemente el sistema de comercio multilateral y promover las reformas necesarias de la Organización Mundial de Comercio, oponerse a la generalización de la seguridad nacional y abuso de los controles de exportación, y pedir a todas las partes y a todos los países participantes que adhieran a una actitud abierta y apoyen a cadenas industriales y de suministro globales seguras y estables. Fortalezcan la cooperación y los intercambios comerciales de documentos digitales, promover el reconocimiento mutuo de los estándares de estos nuevos documentos y mejorar los acuerdos regionales del libre comercio para que sean abiertos e inclusivos. Bueno, y sobre este mismo tema continuamos conversando con la profesora Sofía Peng. Sofía, según su criterio, ¿cuál es la importancia del comercio internacional y cómo promueven los miembros del G20 la cooperación multilateral en temas comerciales? Ante todo, debemos entender el significado del comercio multilateral. Se refiere al comercio realizado entre múltiples países, bajo reglas comerciales y mecanismos regulatorios acordados. Es diferente del comercio bilateral, que se limita a dos países. Desde mi punto de vista, la importancia del comercio multilateral se refiere en lo siguiente. En primer lugar, proporciona a los países un mercado más amplio y más oportunidades comerciales, lo que puede promover el flujo de bienes y servicios e impulsar el crecimiento económico y la prosperidad. Al reducir las barreras comerciales y mejorar la eficiencia comercial. El comercio multilateral ayuda a ampliar el tamaño del mercado, aumentar la inversión y crear empleados. En segundo lugar, es específicamente importante para los países del sur. En el comercio bilateral, los países del sur a menudo se encuentran en una posición negociadora desigual en comparación con los países del norte. En el comercio multilateral, los países del sur pueden cooperar entre sí para tener una fuerza conjunta mayor, para negociar y luchar por sus propios derechos e intereses. En tercer lugar, el comercio multilateral puede promover el flujo transfronterizo de tecnología,
conocimientos y experiencia. Esto ayuda a los países en desarrollo a mejorar su productividad y competitividad económica. Además, el marco comercial multilateral proporciona una plataforma para la cooperación y la consulta, donde los países pueden resolver disputas y cuestiones comerciales sobre la base de la igualdad y la reciprocidad. La promoción del comercio multilateral siempre ha sido un tema importante para el G20. China siempre ha sido un importante promotor de la cooperación comercial multilateral. Mantener el sistema de comercio multilateral se ha convertido en un consenso del G20 para responder conjuntamente a los desafíos y mantener el sistema de comercio multilateral. Bueno, hoy en día las tensiones comerciales y los problemas en las cadenas globales de suministros siguen preocupando a todos los países del mundo. La siguiente pregunta es para Sofía Peng. Sofía, según su análisis, ¿cómo está respondiendo el G20 a las tensiones comerciales y los problemas en las cadenas globales de suministro? ¿Y hay planes para mejorar el sistema de gobernanza mundial del comercio? Las tensiones comerciales y los problemas de la cadena de suministro global se manifestaron en las sanciones integrales impuestas por Estados Unidos a Rusia durante el conflicto Rusia-Ucrania, que bloquearon el comercio de Rusia con Europa. Además, Estados Unidos impone sanciones a la tecnología de China. Las tendencias proteccionistas comerciales de Estados Unidos hacia los países del sur e incluso hacia sus aliados se han vuelto cada vez más evidentes. En estas circunstancias es muy importante volver al tema central del G20, que es el desarrollo económico. Se debe evitar que las cuestiones geográficas entre la agenda de la discusión del G20 y aumenten las discrepancias. También se deben evitar acciones de desacoplamiento y ruptura de cadenas de suministro global basadas en principios no económicos. Se debe crear un buen ecosistema para la cooperación entre los Estados miembros. De hecho, los países latinoamericanos también se oponen a la introducción de cuestiones geográficas en la agenda del G20 y no apoyan acciones de desacoplamiento y ruptura de vínculos. El presidente de Brasil, por ejemplo, Lula, también expresó esta idea en la clausura de la cumbre. En la actualidad, la reforma de la OMC tropieza con grandes dificultades. Estados Unidos cree que la importancia del sistema de comercio multilateral representado por la OMC está disminuyendo y por lo tanto las negociaciones de la OMC han encontrado una gran resistencia. En estas circunstancias es importante promover la reforma del sistema comercial multilateral y construir nuevos mecanismos alternativos de coordinación comercial a través de otras plataformas. Bueno, y hoy día el impacto de la economía digital y la innovación tecnológica en la economía mundial se vuelve cada vez más significativo. El profesor Qi Zhongchen detalló las formas concretas para intensificar la cooperación en la economía digitalizada entre los países del G20 y también habló de los posibles desafíos que traería a esta tendencia. Veamos. La economía digital se ha convertido en un nuevo punto de crecimiento para la economía global. En la era de la digitalización, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
La estructura económica ha cambiado. Los Estados miembros del Grupo 20 pueden promover el desarrollo de la economía digital y a través de la cooperación. El primero es promover la interconexión de recursos digitales y liberar más valores, salvar las diferencias en la supervisión económica digital en diferentes países y establecer reglas y estándares o normas o leyes comunes para el comercio digital. El segundo es prestar atención a las leyes de protección de datos de los diferentes países participantes y fortalecer la seguridad digital en temas como la privacidad digital o los estándares gubernamentales. Por ejemplo, debemos prestar especial atención al hecho de que existen reglas o leyes claras en el ciberespacio. Es necesario armonizar eficazmente las diferentes leyes de protección de datos de cada miembro del Grupo 20. El tercero es seguir la construcción de la infraestructura física y mejorar la disponibilidad de instalaciones digitales. Se deben conectar entre sí diferentes servicios públicos digitales y sistemas nacionales a fin de realizar de manera efectiva la transformación digital de las empresas y promover la innovación. Por supuesto, es necesario señalar que frente a tales oportunidades o estos hechos para estimular el uso de la digitalización, pero debemos hacer frente a algunos desafíos y problemas muy grandes. Por ejemplo, la inteligencia artificial es un campo de desarrollo muy importante y con rápido crecimiento. Pero es como abrir una caja de Pandora en la inteligencia artificial. Puede también traer muchos impactos inesperados, hasta que no se pueda manejar por un solo país o algunos países. Si queremos tener éxito en el aprovecho de esta ventaja de la digitalización económica, la única manera es cooperar y utilizar nuestra sabiduría colectiva y nuestra experiencia común. Bueno, muchos miembros del G20 también son miembros de otras organizaciones internacionales. A continuación, escuchamos el análisis de María Sangüesa acerca de la participación de los miembros del G20 en otras organizaciones de cooperación económica regional e internacional. María, la escuchamos con atención. Bueno, si bien hay países que forman parte del G20 que participan activamente de foros multilaterales, pasando por BRICS, yendo hasta las conferencias de la ONU y otro tipo de bloques regionales y de participación interregional, como por ejemplo en el caso de América del Sur, Mercosur, no participan de estos foros como G20. El G20 no es un organismo, una organización que obligue a los miembros a ejercer ningún tipo de políticas. No se ha constituido como una organización, a diferencia de las Naciones Unidas, que tiene políticas que son obligatorias para los miembros participantes. El G20 es un foro de discusión, de intercambio, pero que no fuerza a los países a llevar a cabo ningún tipo de política, y esto ha sido uno de los grandes fracasos porque en estos años no ha sido capaz de lograr precisamente esto que era el principal objetivo. En este sentido, la participación de muchos países de bloques regionales difiere incluso de los objetivos del G20. Lo vimos muy claramente con el caso del BRICS, porque BRICS habla clara y firmemente por la desdolarización de la economía, algo que va en contradicción con lo que plantea el G20. No obstante, la mayoría de los países BRICS son también países participantes del G20. Con todo esto terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.